Vamos a ver a continuación un ejemplo del eje temático acoso laboral desarrollado bajo la metodología de juicio situacional que viene usando la Comisión Nacional del Servicio Civil reiteradamente en los concursos públicos de méritos de su competencia. Esta metodología está integrada por un supuesto del cual se derivan una serie de preguntas, cada pregunta construida con selección múltiple con única respuesta, es decir, solo una de las opciones será correcta, las demás serán distractores. Le damos el siguiente supuesto para resolver 5 preguntas en total. Un trabajador oficial adscrito a una empresa industrial y comercial del Estado del orden departamental presenta una queja ante el Comité de Convivencia de la entidad afirmando que viene siendo víctima de acoso laboral por parte de 2 de sus compañeros de trabajo con quienes integra un grupo de trabajo. El trabajador también dirige la queja en contra del gerente de la entidad afirmando que éste le ha retirado funciones que venía desempeñando en conjunto con su grupo de trabajo y en vez de ello le ha asignado funciones operativas y de trámite, aun cuando la entidad cuenta con personal del nivel asistencial que cumple con estas funciones. El trabajador afirma que los 2 compañeros tienen el mismo cargo y vinculación suyos, pero el director ha optado por darle a él labores de menor valía para su experiencia y formación. Previo a la celebración de una reunión de concertación con los compañeros, uno de ellos presenta su renuncia. Vamos a leer las preguntas 1 a 5. El trabajador afirma que sus 2 compañeros han ocultado cifras importantes, llegando incluso a suministrarle datos errados que aquel presentó en un informe ante la junta directiva, por lo cual fue reconvenido. También informa que ha logrado corroborar que sus compañeros han retenido documentos que él requería para sus labores. De acuerdo con estos hechos, es posible inferir que la modalidad de acoso laboral que encubre la queja presentada es A. Maltrato laboral, B. Entorpecimiento laboral, B. Persecución laboral, C. Entorpecimiento laboral. Pregunta número 2. Con el gerente de la entidad se celebra un encuentro conciliatorio ante el Comité de Convivencia Laboral de la entidad, pero ambas partes se muestran sin interés en llegar a un acuerdo. Agotadas todas las instancias de concertación, el Comité de Convivencia debe remitir el trámite ante A. La Procuraduría General de la Nación, B. La Unidad de Control Interno Disciplinario de la entidad, C. Los juzgados laborales del lugar donde se presentaron los hechos. Recordemos que selección múltiple. Con única respuesta, solamente una de estas opciones es correcta. Pregunta número 3. Frente al compañero del quejoso que presenta su renuncia, A. El Comité de Convivencia debe citarlo a conciliación, pues sigue siendo un sujeto disciplinable. B. No debe continuarse con el trámite al interior del Comité de Convivencia al tratarse de un exfuncionario. C. El Comité de Convivencia debe someter la actuación a reparto ante los jueces de trabajo al tratarse de un trabajador oficial. En un momento vamos a ver la retroalimentación de cada uno de estos ítems. Pregunta número 4. Frente a la queja interpuesta en contra del compañero que aún sigue en funciones, el Comité de Convivencia no logra llegar a un acuerdo entre las partes, por lo cual cierra el caso. A continuación, deberá A. Remitir el caso ante la Procuraduría General de la Nación al tratarse la víctima de un servidor público. B. Indicarle al trabajador que puede acudir ante los jueces de trabajo al ser el quejoso un trabajador oficial. C. Remitir el caso ante los jueces de trabajo, pues el presunto ofensor tiene una vinculación mediante contrato de trabajo. Pregunta número 5. La modalidad de acoso laboral que se atribuye al gerente en la queja presentada corresponde a inequidad laboral, B. Discriminación laboral, C. Entorpecimiento laboral. Allí tenemos entonces 5 preguntas que se derivan de un mismo caso o situación. Vamos a ver que esto hace parte del eje temático acoso laboral. Este es un eje temático previsto especialmente para aquellos funcionarios que tienen un propósito y unas funciones relacionadas con la gestión del talento humano o que sancionan, vigilan, llevan conciliaciones en materia de acoso laboral o en materia laboral por sí misma.
Vamos a ver que hay unas herramientas que me van a permitir a mí resolver estas preguntas. En primer lugar, la Ley 1010 de 2006. Esta es la ley por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Esta es la legislación que incorpora el acoso laboral en la legislación colombiana, que establece las autoridades competentes para investigar este tipo de conductas, para llegar a acuerdos entre las entidades, establece las diferencias en el sector público, en el sector privado, establece un procedimiento ante la Procuraduría General de la Nación, otro procedimiento ante los jueces del trabajo, entre otras reglas que se estipulan en esta ley. Dentro de lo que nos trae la Ley 1010 de 2006 son las modalidades de acoso laboral. Estas pueden ser las formas en las cuales se desarrolla el acoso laboral, y dentro de ellas encontramos el maltrato laboral, la persecución laboral, la discriminación laboral, el entorpecimiento laboral, la inequidad laboral y la desprotección laboral. Vamos a ver específicamente dos definiciones que son: entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. Y otra de las modalidades que nos interesa resaltar para resolver los ítems que recién leíamos es inequidad laboral, que se define en la ley como la asignación de funciones a menosprecio del trabajador. También debemos resaltar el artículo 6 de esta ley, que es otro de los elementos que nos va a permitir resolver las preguntas iniciales y que nos va a decir los sujetos activos o autores del acoso laboral, es decir, quiénes pueden ser las personas que están generando posiblemente la conducta de acoso laboral. Y al final, en el parágrafo final de este artículo, nos interesa abordar específicamente nos dice: las situaciones de acoso laboral que se corrigen y sancionan en la presente ley son solo aquellas que ocurren en un ámbito de relaciones de dependencia o subordinación de carácter laboral. Y eso nos va a permitir resolver la pregunta relacionada con qué aplica para la persona que ya no está en funciones. Vamos a retomarla en un momento. Y también vamos a resaltar este concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública. Recordemos que esto es doctrina no vinculante, pero sí nos va a dar una idea de cómo se aplica este procedimiento de acoso laboral al interior de las entidades. Abro comillas: de acuerdo con lo anterior, es un concepto, o sea, venía una justificación anterior a esto. Para absolver su consulta de manera concreta, la ley de acoso laboral tiene su alcance dentro del ámbito de las relaciones laborales y de subordinación. En consecuencia, no resulta aplicable con respecto de exfuncionarios. De por sí, nos permite resolver una de las preguntas que acabamos de observar. Ahora bien, cuando en las quejas se presentan desde y hacia funcionarios vinculados a la entidad, el Comité de Convivencia Laboral tiene la potestad de convocar a las partes con el propósito de llegar a la solución efectiva de las controversias, sin importar el nivel jerárquico del cargo. Y allí podemos ver que esta es una situación en la cual la queja se dirige en contra del gerente de la entidad, que es la persona de más alta jerarquía al interior de esta, pero igual esto también nos da una idea de que a pesar de ello se puede celebrar un intento de acuerdo ante el Comité de Convivencia. Otro de los elementos normativos que nos permite resolver las preguntas es la resolución 652 del 2012. Esta resolución es una norma reglamentaria del Ministerio de Transporte por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas, y se dictan otras disposiciones. El Ministerio de Trabajo, es una resolución del Ministerio de Trabajo. Aquí se regulan, el procedimiento que se debe aplicar a partir de lo estipulado en la Ley 1010 de 2006. Es una resolución, reitero, expedida por el Ministerio del Trabajo.
Y allí vamos a resaltar específicamente en el artículo 6 se establecen las funciones. Aunque se denominan funciones, es un verdadero procedimiento que debe observar el Comité de Convivencia Laboral de cada entidad ante una queja por acoso laboral, y invitamos a consultar esta norma y abordarla por completo, pero aquí nos interesa abordar específicamente, para resolver lo que acabamos de observar, el artículo 7. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, hablamos de un acuerdo ante el Comité de Convivencia Laboral de cada entidad, que es la instancia que debe resolver dentro de su competencia los asuntos de acoso laboral. Su competencia está enfocada no sancionatoria, sino a lograr un acuerdo entre las partes. Esto, digamos, que es la principal función del Comité de Convivencia Laboral a efectos de la queja por acoso laboral. Y en aquellos casos en que no se logre llegar a un acuerdo, o no se cumplan unas recomendaciones formuladas, o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación, tratándose del servidor público. En el sector privado, el comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente. Y allí vemos entonces, antes de ver la retroalimentación de cada ítem, allí vemos entonces cuál es la diferencia que se debe aplicar en el sector público y en el sector privado, y dentro del sector público específicamente, para ser más preciso, más técnico, para servidores públicos, porque el sector público es muy amplio. Puede que haya algunas situaciones en las cuales en el sector público no se aplique esta ley. Por ejemplo, a los contratistas no se aplica esta ley. En principio, para quienes tienen una verdadera relación laboral detrás de una relación contractual, sí se puede aplicar, ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero en principio esta no es una ley que se aplique para contratistas, entonces se aplica para servidores públicos. Allí tenemos los elementos para resolver estas preguntas. La primera pregunta, vamos a leerla. El trabajador afirma que sus dos compañeros han ocultado cifras importantes, llegando incluso a suministrarle datos errados que aquel presentó en un informe ante la junta directiva. Lo que él está afirmando es que no le presentaron unas cifras o unos documentos, que le ocultaron otros, que presentó datos errados que ellos mismos le suministraron, al parecer malintencionadamente, es lo que se logra leer de este enunciado. Y lo que pregunta, a lo que hace referencia a este ítem, es qué modalidad de acoso laboral encubre esta queja, ¿cierto? Y la modalidad es entorpecimiento laboral, que es una de las modalidades que resaltábamos hace un momento, que trae la ley 1010 del 2006, precisamente hace referencia a este tipo de conductas. Pregunta número 2. Con el gerente de la entidad se celebra un encuentro conciliatorio ante el Comité de Convivencia Laboral de la entidad, pero ambas partes se muestran sin interés de llegar a un acuerdo. Agotadas todas las instancias de concertación, el Comité de Convivencia debe remitir el trámite a la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué? Porque la Procuraduría es competente, según la ley, precisamente para determinar si se trata de acoso laboral, siendo el acoso laboral una conducta que es sancionable disciplinariamente, por lo cual la Procuraduría asume la competencia en el caso de servidores públicos como el gerente de la entidad. Pregunta número 3. Frente al compañero del quejoso que presenta su renuncia, no debe continuarse con el trámite al interior del Comité de Convivencia al tratarse de un exfuncionario. El Comité de Convivencia está previsto para funcionarios actuales o para relaciones de subordinación laboral, para relaciones de trabajo. En este caso no hay una relación de trabajo, no hay nada que recuperar, no hay nada que acordar, porque ya es un exfuncionario. Esto no quiere decir que la conducta deje de ser sancionable disciplinariamente, porque todavía la Procuraduría General de la Nación puede sancionar a este funcionario o a este exfuncionario, ex trabajador oficial, porque sigue siendo un sujeto disciplinable. Recordemos que el Código General Disciplinario establece dentro de su cuerpo normativo que aplica para ex servidores públicos. Es para este tipo de casos. Pregunta número 4. Frente a la queja interpuesta en contra del compañero que aún sigue en funciones, el comité no logra llegar a un acuerdo entre las partes, por lo cual cierra el caso.
a continuación deberá remitir el caso ante la Procuraduría General de la Nación al tratarse la víctima de un servidor público. La competencia es de la Procuraduría General de la Nación, en este caso por tratarse de un asunto entre servidores públicos, para este caso en particular. Y finalmente, la modalidad de acoso laboral que se le atribuye al gerente es la inequidad laboral, es asignar funciones a menosprecio del trabajador, es asignarle funciones que de pronto no están de acuerdo a su experticia, a su formación académica, es asignarlas a diferencia de otros compañeros que están a la par de esta persona, como este caso en particular, que se le asignan funciones diferentes a los de su grupo de trabajo, a pesar de que son estos pares. Allí tenemos entonces un ejemplo de evaluación del eje temático de acoso laboral. Invitamos a que te suscribas a nuestro canal si te gusta este contenido, si quieres seguir recibiendo ejemplos de evaluación en los concursos públicos de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y adicionalmente te invitamos a estar atentos de nuestras redes sociales, de nuestro sitio web construyendoméritos.com, en el cual informamos constantemente sobre la actualidad de los distintos concursos públicos de méritos del país. Si quieres que elaboremos un ejemplo de evaluación similar a este en un asunto de tu interés, déjanoslo saber en los comentarios de este video.